El sistema de posicionamiento global, más conocido como GPS, es una técnica de radionavegación basada en satélites. Estos envían datos hacia la Tierra de tal manera de que algún dispositivo como nuestros celulares puedan recibirla, y usando dicha información con un poco de geometría, calcular su localización en un marco de referencia con una precisión de 4.9 metros. Suena relativamente simple, sin embargo debemos considerar que los satélites se mueven a velocidades de aproximadamente 14.000 km por hora. Y no solo eso, dado que las señales enviadas viajan aproximadamente a la velocidad de la luz, un error de sincronización de apenas un microsegundo podría generar un error de cálculo en la localización de casi 300 metros. Por todo eso y mucho más, en este capítulo veremos cómo funciona. El primero que debemos aclarar antes de entrar en más detalle es que el GPS es una tecnología desarrollada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y ese nombre hace referencia únicamente al conjunto de satélites que ellos manejan. En realidad, el nombre genérico de esta tecnología es GNSS, o Sistema Global de Navegación por Satélite, y existen varias otras redes de satélites similares, como por ejemplo GLONASS de Rusia, Galileo de la Unión Europea, Navig de India y Beidou de China. Sacando eso del camino, el concepto clave en el cual se basa el funcionamiento del GPS es la trilateración, un método matemático para determinar las posiciones relativas de objetos usando geometría. Supongamos que tenemos un teléfono y un satélite en un plano. Por un lado, la información que conocemos es la posición del satélite y la distancia a la cual éste se encuentra del teléfono, mientras que por otro lado, la información que queremos obtener es la localización del teléfono. Utilizando un único satélite existirán infinitas posibles localizaciones en las cuales podría estar el teléfono, debiendo encontrarse en algún punto de esta circunferencia. Si consideramos un segundo satélite para el cual nuevamente conocemos su localización y la distancia entre este y el teléfono, las cosas mejorarían un poco. Esta vez, los únicos lugares en los cuales el teléfono podría encontrarse es en los puntos en que las circunferencias se intersecan, es decir, existen dos posibles lugares. Finalmente, para estar 100% seguros de cuál es la localización del teléfono, agregamos un tercer satélite. Y siguiendo la misma lógica, solo existirá un lugar en el cual las circunferencias de los tres satélites se encuentren. Ahora, entendiendo esto, veamos qué pasaría en un ejemplo más cercano a la realidad al considerar una tercera dimensión. Esta vez, los posibles lugares en los cuales se podría encontrar el teléfono alrededor del satélite ya no serán una simple circunferencia, sino una esfera. Y debido a esto, volveremos a perder la claridad de la posición del teléfono. Tal como lo podemos ver en este ejemplo, existirán dos puntos en el espacio en los cuales las tres esferas se intersecan, y similar a como lo hicimos anteriormente, la forma de eliminar esta incertidumbre es agregando un satélite más que nos entregue información de su posición y distancia. Considerando todo esto, solo nos falta un detalle para llevar este modelo matemático a la realidad, un sistema de coordenadas que permita determinar la localización de cualquier punto a lo largo de nuestro planeta. En particular, el sistema utilizado por el GPS se llama World Geodetic System 1984 o simplemente WGS 84. En este, el origen del sistema de coordenadas por el cual pasarán todos los ejes corresponde al centro de masa de la Tierra. El eje Z corresponde al polo terrestre convencional. El eje X corresponde a la intersección entre el plano ecuatorial del polo terrestre convencional y el meridiano de Greenwich. Y finalmente, el eje Y corresponde al producto cruz entre el eje Z y el eje X. Ahora, volviendo un poco atrás, si solo necesitamos la información de 4 satélites para conocer la posición de un receptor, ¿por qué hay 31 satélites operacionales actualmente? Existen principalmente dos razones. La primera es que este sistema debe funcionar a nivel global. Debemos recordar que la localización de los receptores debe obtenerse a lo largo de la superficie terrestre, y las señales emitidas por los satélites pueden ser recibidas por ellos solo mientras tengan una línea directa de comunicación. De esta forma, al posicionar como mínimo 24 satélites a cerca de 20.000 km de altura, que además se mueven en 6 órbitas alrededor del planeta Tierra, se asegura que cada receptor tenga al menos 4 satélites visibles en cada momento, sin importar el lugar en que se encuentre. Y la segunda razón es la robustez de la información disponible. Una mayor cantidad de satélites permite tener más información de la necesaria, haciendo que el sistema tenga una mayor robustez en los cálculos en caso de que se perdiera alguno de los satélites o las señales tuvieran algún error.
Llegado a este punto, pareciera que la mayor complejidad de este tipo de sistemas recae en las matemáticas, pero la verdad es que aún tenemos otro problema. En los ejemplos anteriores les dije que conocíamos la localización de los satélites y la distancia existente entre ellos y el receptor. Sin embargo, en realidad la distancia debe ser calculada utilizando otra información. Si consideramos que el satélite envía una señal electromagnética hacia el receptor y esta señal viaja a la velocidad de la luz, es decir, aproximadamente 300.000 km por segundo, entonces podemos calcular la distancia entre ellos midiendo el tiempo de viaje de la señal. Aunque para calcular el tiempo de viaje de la señal solo debemos conocer el tiempo exacto en que la señal es emitida por el satélite y en que ésta llega al receptor, lo anterior no es para nada fácil, pues debemos considerar múltiples variables que pueden afectar los resultados de ese cálculo. Algunos de los más importantes son el nivel de precisión de los instrumentos, la desincronización de los relojes debido a la dilatación del tiempo explicada por la teoría de la relatividad de Albert Einstein, y el efecto de las capas atmosféricas. En primer lugar, respecto a la precisión de los instrumentos, dado que las señales viajan a la velocidad de la luz, debemos utilizar un reloj con la suficiente resolución para calcular la distancia de una manera precisa. Para dar un ejemplo concreto, dado que las señales viajan a 300.000 km por segundo, una diferencia de apenas un microsegundo en las mediciones significaría un error de 300 metros en el cálculo de la distancia. La solución a este problema es utilizar relojes atómicos con resoluciones que llegan a los nanosegundos, con lo cual se tendría en teoría errores máximos de aproximadamente 30 centímetros por nanosegundo de diferencia. Un error totalmente aceptable para un sistema de geolocalización. La segunda variable que se debe considerar es la sincronización de los relojes. Supongamos que tenemos dos relojes atómicos, uno en el receptor, sobre la Tierra, y otro dentro del satélite. Debido a la alta velocidad que se mueve uno respecto del otro y a la perturbación de la masa de la Tierra sobre el espacio-tiempo, se deben considerar los efectos de la relatividad del tiempo. En concreto, aun cuando ambos relojes hayan iniciado completamente sincronizados, luego de solo un día existirá una diferencia de 38.4 microsegundos entre sus valores. Un error de este tipo en el cálculo de la distancia entre el satélite y el receptor significaría una diferencia de varios kilómetros, y más aún, este error se seguiría acumulando mientras más tiempo pase. Por suerte, gracias a que se conoce la teoría de la relatividad, es posible predecir con suficiente precisión la desincronización del tiempo y así ajustar electrónicamente los valores entregados por el reloj atómico. Finalmente, el tercer elemento que debemos considerar en el cálculo de la distancia es el efecto de las capas atmosféricas, o mejor dicho, de la refracción de las señales al pasar a través de ellas. Tal como ocurre cuando vemos a través de un vaso de agua y la luz es distorsionada, cuando una señal es enviada por un satélite a 20.000 km de altura, esta debe pasar desde el vacío del espacio por cada una de las capas de la atmósfera antes de finalmente llegar al receptor. Debido a esto, la señal sufre ligeras desviaciones en su trayectoria, así como también una reducción en su velocidad de propagación, y por esta misma razón el tiempo de viaje de la señal también se verá afectado. Para solucionar este problema en particular, se han generado modelos matemáticos capaces de predecir dichos retrasos y así considerar las correcciones necesarias. Llegado a este punto, hay un elemento que hemos ignorado completamente hasta ahora, y es que claramente nuestros teléfonos no poseen un reloj atómico en su interior. Entonces, ¿cómo logran conocer el tiempo de viaje de las señales para calcular su localización? La solución a este problema nuevamente son las matemáticas. En particular, debemos aceptar que el tiempo de llegada leído por el dispositivo electrónico tendrá un error debido a su limitada precisión. Y como este error en el tiempo de llegada es el mismo para las señales de todos los satélites, podemos usar matemáticas para estimarlo. Es decir, este error se convierte en una incógnita a determinar. Así tendremos 4 incógnitas, las 3 coordenadas espaciales y el error temporal. Luego, utilizando la información de al menos 4 satélites, es posible utilizar la técnica matemática conocida como mínimos cuadrados, la cual de manera muy simplificada encuentra dichas incógnitas al preguntarse qué valores deben tener para que las ecuaciones que describen a las esferas posean el mínimo error posible.